Puedes imaginar a un papa estadounidense que sube al trono de Pedro y, en su primer discurso, desafía abiertamente a los poderosos de su propio país. Pues eso fue exactamente lo que el mundo presenció. En un momento que parece sacado de las páginas más dramáticas de la historia, el nuevo papa ahora llamado León no solo asumió el liderazgo espiritual de la Iglesia, sino que alzó la voz con una valentía que incendió corazones y sacudió conciencias. Denunció, con palabras afiladas e implacables, las políticas de odio y exclusión promovidas por Donald Trump y sus aliados, revelando una traición profunda a los valores cristianos. ¿Y si te dijera que esto fue ocultado durante años? Lo que vas a descubrir en este capítulo no es solo un discurso, es un llamado divino, una explosión de verdad en medio de la oscuridad del miedo y la mentira. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. Era un amanecer, como tantos otros, pero había algo en el aire, un silencio cargado, como si el mundo contuviera el aliento. Todos los ojos se volvían hacia Roma. Cuando el nombre Papa León resonó, la sorpresa fue total. Un estadounidense, sí, pero no cualquiera, un hombre que había caminado entre los pobres, escuchado los gritos de los inmigrantes y conocido, de cerca, el dolor de los rechazados. Surgió, no como un político, sino como un pastor con el corazón en llamas. Pero había algo que nadie sabía. Ese pastor llevaba en sí una valentía que no aceptaba callar. Y entonces, ante el mundo, proclamó no solo esperanza, sino justicia. Comenzaba allí algo mucho más grande que una ceremonia. Comenzaba una revolución espiritual. Con voz serena, pero firme, el Papa León retomó las palabras de Francisco: Dios nos ama, Dios ama a todos, y añadió: el mal no prevalecerá. Fueron palabras como luz en medio de la noche, como bálsamo para una humanidad herida, pero esas palabras llevaban también un compromiso: no callar más ante el sufrimiento. No hablaba solo por Roma, hablaba por millones que lloran en las sombras de la injusticia, por aquellos que huyen de guerras, por madres que cargan a sus hijos en brazos exhaustos buscando paz. Ese amor que predicaba no era teórico, era un amor de fronteras rotas, un amor encarnado en el dolor del otro. Pero lo que realmente encendió los corazones fue su denuncia. El Papa León no dudó en llamar las cosas por su nombre. Señaló, sin rodeos, la frialdad de Trump y la hipocresía de quienes, usando el nombre de Cristo, niegan refugio al extranjero, alimento al hambriento, consuelo al desesperado. Los expuso ante el mundo, no como enemigos personales, sino como enemigos del Evangelio. Eso causó un terremoto moral. ¿Cómo puede alguien llamarse cristiano y, al mismo tiempo, levantar muros contra los pobres?, preguntó, y la respuesta quedó resonando en el aire como un llamado a la conversión, un llamado a que la Iglesia deje de ser espectadora y vuelva a ser luz en las tinieblas. Las palabras del nuevo Papa tocaron también los corredores de la política. No escatimó críticas a quienes se esconden detrás de leyes y discursos para justificar la crueldad. Citando a Jesús, recordó: fui forastero, y me acogisteis. Y entonces lanzó su pregunta al mundo: ¿dónde está nuestro amor? Porque, al final, la cuestión no es política, es espiritual. Es una cuestión de salvación. Si cerramos los ojos al dolor del otro, cerramos los ojos a Cristo. Lo que vimos ese día fue más que un discurso, fue una profecía, y en las próximas páginas, vamos a profundizar aún más en lo que eso significa para nosotros, cristianos, que ya no podemos fingir que no vimos. Las palabras del Papa León no solo fueron escuchadas, fueron sentidas. Como un rayo en cielo despejado, su pronunciamiento resonó por todas partes, desde las aldeas olvidadas de América Central hasta los pasillos de la Casa Blanca, desde los bancos de madera de las parroquias hasta los estudios de televisión. Era imposible ignorarlo. Había en sus palabras una claridad que cortaba las sombras de la ambigüedad. Pero lo que pocos sabían era cuánto tiempo esas palabras venían fermentando dentro de un corazón que se dejó herir por las injusticias del mundo. No hablaba como quien juzga desde arriba, hablaba como quien ya se arrodilló junto a una madre, que lo perdió todo y aún así sostenía con fuerza la mano de su hijo. En el próximo punto,
revelaré algo que casi nadie conoce. El Papa León conocía el olor de la desesperación. Sabía que la miseria no se resuelve con discursos y que el Evangelio no puede ser usado como adorno de conveniencia política. Por eso, cuando denunció a Trump, Vance y el proyecto MAGA, no estaba tomando partido político, estaba siendo profeta, porque el verdadero profeta no es el que halaga al rey, sino el que llora con el pueblo y habla con la autoridad de quien escucha al cielo, y eso fue exactamente lo que hizo. Recordó a la humanidad que, ante Dios, no existen ellos y nosotros, hay hijos, hay hermanos, hay almas que esperan un gesto de compasión. La fuerza de su voz generó reacción inmediata. En Estados Unidos, voces conservadoras se apresuraron a acusarlo de interferencia, de politización de la fe, pero las palabras del Papa no pedían alianzas políticas, pedían conversión. Pedían que los corazones endurecidos fueran tocados por algo más fuerte que la ideología, el amor. Un amor que no calcula, no etiqueta, no discrimina, un amor que acoge, incluso cuando el mundo manda rechazar. Fue allí cuando el enfrentamiento se volvió inevitable, entre el Evangelio de la cruz y el Evangelio del miedo. Las redes sociales ardían, fragmentos del discurso se propagaron como llamas. ¿Cómo puedes seguir llamando a esto cristianismo?, preguntaba una publicación que se volvió viral. El silencio de tantos líderes religiosos fue tan ensordecedor como las palabras del Papa. Muchos se preguntaban, ¿dónde está la Iglesia? Y entonces, poco a poco, las comunidades comenzaron a despertar. Sacerdotes sencillos, monjas olvidadas en pueblos remotos, comenzaron a levantarse, inspirados por ese coraje. Era como si una nueva primavera estuviera surgiendo, no política, sino espiritual. El Espíritu Santo empezaba a soplar entre los humildes, y en ese despertar surgía una pregunta profunda: ¿y nosotros? ¿Qué haremos con esta verdad? Porque ahora ya no es posible decir que no sabíamos. Todo el mundo vio, todo el mundo escuchó, y cuando la verdad nos alcanza, nos llama a responder. O cerramos los ojos y nos volvemos cómplices, o abrimos los brazos y nos volvemos discípulos. El Papa León no nos está llamando para aplaudir, nos está llamando a seguir, a poner los pies en el camino estrecho de la misericordia, a salir de las zonas de confort y convertirnos en iglesia viva, cuerpo de Cristo entre los rechazados. La palabra del Papa León no solo confrontó a los poderosos, reavivó algo que muchos creían perdido: la llama de una fe valiente. En cada rincón del mundo, su voz fue como una brasa arrojada sobre corazones adormecidos. Ya no era posible volver a la comodidad de la neutralidad. En grandes ciudades y pueblos olvidados, cristianos sencillos empezaron a preguntarse, ¿qué haremos con esta luz? Era el principio de un movimiento silencioso, pero imparable, porque cuando la verdad es proclamada con el fuego del Espíritu, quema toda indiferencia, toda cobardía, todo miedo, y lo que comenzó como una homilía papal, se transformó en una ola de conversión profunda. Y en el próximo capítulo, descubriremos cómo este movimiento está tocando incluso los pasillos del poder. No tardó en sentirse el impacto entre líderes y fieles de diferentes denominaciones cristianas. Muchos lloraron al escuchar las palabras del Papa, no porque fueran ofensivas, sino porque eran verdaderas, porque, en el fondo, sabían que algo estaba mal desde hacía mucho tiempo. El Evangelio había sido secuestrado, transformado en una bandera ideológica, y ahora, por fin, alguien lo liberaba con autoridad, con compasión, con claridad. Pastores evangélicos, obispos católicos, teólogos, misioneros, todos comenzaron a revisar sus posturas. El Espíritu Santo soplaba con fuerza, y ya no había espacio para la omisión. La Iglesia tenía que elegir: o se unía a la cruz, o al poder de este mundo. Fue en ese escenario que las palabras de Jesús resonaron con nuevo vigor: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, la verdad estaba liberando a los que tenían miedo de hablar, liberando a los que habían callado por comodidad, liberando a los que se habían perdido en discursos que agradan, pero no salvan. Y era hermoso ver cómo esa libertad no generaba rebeldía, sino humildad.
Muchos sacerdotes y pastores comenzaron a pedir perdón públicamente por haber guardado silencio tanto tiempo. Comenzaron a predicar con nuevo ardor, volviendo a lo esencial, el evangelio puro, simple, encarnado, en las redes sociales. Mientras el ruido de la oposición intentaba ridiculizar al Papa, surgía algo más fuerte: testimonios. Gente sencilla contando cómo sus vidas estaban cambiando, viudas orando con más fervor, jóvenes regresando a la fe, matrimonios compartiendo el pan con inmigrantes, voluntarios formándose espontáneamente en comunidades olvidadas. La fe se estaba haciendo carne, y cuanto más atacaban al Papa, más fuerza cobraban sus palabras, porque no era él quien hablaba, era Cristo mismo, hablando a través de él, con la autoridad de quien ama hasta el extremo. Y en este nuevo soplo de esperanza, una certeza se fue extendiendo: el tiempo de ser iglesia solo los domingos ha terminado. Ahora, o somos iglesia todos los días en la calle, en la casa, en la política, en el sufrimiento del prójimo, o no somos nada. Y esa percepción comenzó a sanar una herida antigua: la separación entre fe y vida. El Papa León, con su testimonio, nos recordó que ser cristiano es tomar posición, es amar con consecuencias, es no temer perder privilegios cuando está en juego el reino de Dios. Hemos llegado a un punto decisivo, no solo en la historia de la Iglesia, sino en la historia de nuestras almas. Lo que vimos con la elección y las palabras del Papa León no fue un evento aislado, fue una señal, un llamado, un sacudón divino, porque cuando Dios levanta a un profeta en medio del pueblo, no es para agradar a las multitudes, es para confrontar conciencias. Y lo que este Papa trajo a la luz fue más que un discurso valiente, fue un espejo ante cada uno de nosotros. ¿Qué vemos reflejado allí? ¿Fe verdadera o religiosidad de apariencia? ¿Amor incondicional o conveniencia selectiva? ¿Compasión concreta o indiferencia disfrazada de doctrina? Esta es la hora de responder, y no con palabras, sino con decisiones. No termines este video sin compartirlo con alguien que sabes que necesita oír esto. El Papa León no solo habló, mostró el camino, y ese camino es estrecho, es el camino de Cristo, el camino donde no hay espacio para la omisión, para la connivencia con injusticias, para pactos con el poder que niega la dignidad humana. Nos recordó que el Evangelio no es neutral, nunca lo fue. Nos llama a amar al enemigo, a acoger al extranjero, a cuidar de los pequeños. Y si eso nos cuesta críticas, pérdidas, persecuciones, bendito sea ese sufrimiento, porque es señal de que estamos siguiendo los pasos del crucificado. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, dijo Jesús. Y hoy, más que nunca, esas palabras se hacen carne entre nosotros. Durante las últimas semanas, vimos algo extraordinario: una generación mayor levantándose con nueva fuerza. Hombres y mujeres que llevan décadas caminando en la fe comenzaron a alzar la voz nuevamente, no para luchar por poder sino para defender el Evangelio. Abuelos orando por el futuro de sus nietos, ancianos organizando encuentros de reflexión sobre justicia, misericordia, verdad. Gente que ya ha visto mucho en esta vida, pero que entiende que aún hay tiempo para marcar la diferencia, que la vejez no es un final, es fuego maduro, y ese fuego, cuando se une a la juventud dispuesta a escuchar, puede incendiar el mundo, con el amor de Dios. Pero atención, no basta con emocionarse, no basta con aplaudir al Papa. La pregunta que debe resonar ahora es: ¿qué voy a hacer yo? Porque este momento exige decisión, exige valentía, exige fe, fe que se traduce en acción, en visitar al enfermo, en dar de comer al hambriento, en abrir la puerta al migrante, en decir no a la mentira disfrazada de patriotismo, en romper con discursos que usan la cruz para justificar la exclusión. Esta es la hora. Dios está levantando un nuevo tiempo, un tiempo en que la Iglesia vuelve a ser sal no estatus, luz no espectáculo, amor no arma, y ese tiempo depende de nuestra respuesta. Por eso, termino este capítulo con una convocatoria: levántate, donde estés, sé iglesia viva, no esperes obispos, ni presidentes, ni líderes. El reino de Dios comienza contigo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que ya no puedes volver atrás.
Entonces confía, reza, ama, lucha, porque el mundo necesita ver que Cristo no está muerto, Él vive en cada uno de nuestros gestos, y que la última palabra nunca será del odio, de la mentira, del miedo. La última palabra es, y siempre será, el amor.